Continúa la alerta por la bajante del río Paraná y cuáles son las consecuencias para otras actividades y qué es lo que está sucediendo en otras localidades de la provincia de Entre Ríos. Es lo que vamos a compartir a continuación desde nuestro móvil en exteriores. Desde Diamante, allí se encuentra Lisandra Dittler, a quien le damos la bienvenida. Buen mediodía para vos, Lisandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen mediodía. Así es, nos vamos a meter en la actividad portuaria y es por eso que llegamos hasta aquí, hasta el puerto de Diamante, y nos encontramos con Luis Estelio, quien es presidente de aquí del puerto de Diamante. Bueno, justamente para hablar de esto, el río y su bajante y sobre todo las consecuencias en la actividad comercial. ¿Cómo le va? Muy buenos días, efectivamente, bueno, como podemos ver, hoy el puerto está plenamente operativo, pero sin ningún lugar a dudas de que nos preocupa mucho esta bajante que perdura en el tiempo. Ya hace más de 500 días que tenemos esta situación y que históricamente es tal vez la más importante desde siempre. Claro, esto es lo que usted nos decía fuera de cámara. Es, por un lado, la bajante, o sea, las consecuencias y la altura del río, pero también la permanencia, tantos días, ¿no? Exactamente, es decir, todo este tiempo, a ver, el río funciona con bajantes periódicas. Generalmente esto se da en agosto-septiembre, en la época de invierno, donde termina el invierno. Y después el río crece, que generalmente se dan en la época de verano. Es decir, que estas son situaciones normales. Lo que es anormal es la persistencia de esta bajante y también los niveles de lo bajo que está el río. Hoy, por ejemplo, tenemos 27 centímetros, cuando una bajante normal nos estaría dando en el orden de los 2 metros. Y eso naturalmente afecta la navegabilidad. Y afecta concretamente porque al estar el río tan bajo le quita profundidad, y la falta de profundidad naturalmente le quita capacidad de carga a las naves que vienen a cargar al puerto de Diamante. ¿Y con qué elementos o con qué herramientas están trabajando, bueno, para justamente optimizar la navegación? Bueno, hoy, como vemos, hay una barcaza que es últimamente las naves habituales que están entrando en el puerto de Diamante. Estamos tratando, digamos, de la forma que uno lo hace habitualmente, con logística para ingresar, con los remolcadores, tratar de evitar, digamos, los lugares menos profundos para que puedan ingresar. No obstante eso, hay algunas cuestiones técnicas que son complejas, porque la arena está en suspensión en el agua, y al haber menos caudal de agua, la velocidad de la corriente de agua es menor, entonces sedimenta más, y al sedimentar más, o sea, cae más al lecho del río y genera a la vez menos profundidad. Y la falta de velocidad también impide que el río, como se hace naturalmente, se limpie solo, y eso hace que persista mayor cantidad de arena en el lecho del río, y afecte también, a su vez, algunos sectores en la profundidad del acceso del puerto. Entonces, todas estas son circunstancias que estamos atendiendo de manera permanente. Yo le he pedido a personal de gente hidráulica que trate de estar de manera y de forma constante en el puerto de Diamante para verificar día a día esta situación. Esta puntual cuestión genera indudablemente que en algunas oportunidades incluso barcazas han tenido que cargar menos que lo que habitualmente cargan. Esto obviamente afecta el costo del flete y por supuesto, digamos, perjudica al productor. Hemos tenido varias reuniones con la gente de Cargill para ver cómo atendemos esta cuestión, y estamos evaluando, en principio, ver si atendemos la cuestión con un dragado mínimo de emergencia, sin dejar de tener en cuenta que hoy el puerto de Diamante está programando un dragado integral de la parte pública, y que seguramente la empresa Cargill también se va a asociar a ese dragado haciendo la parte que le corresponde. Bueno, me voy y me meto en la parte económica, la actividad económica. Hoy, ¿qué producción se está comercializando? Y si, como usted decía, algunos barcos han tenido que cargar menos, ¿han tenido que cancelar, por ejemplo, algunos destinos? No,
a ver, es muy complejo lo que es la operatoria portuaria. Es decir, una vez que un buque o una nave se encuentran en el puerto, se le trata de encontrar la vuelta. El problema que hay son los costos logísticos, es decir, no es lo mismo cargar una barcaza a 6.000 toneladas que cargarla a 4.000, porque digamos, hay que distribuir el costo de ese flete en la cantidad de producto que se lleva y eso implica que hay menos rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces esa es la mayor preocupación. Hasta ahora hemos tratado y hemos logrado sortear todos los obstáculos que hemos tenido a partir de la circunstancia del río. No sabemos cómo va a seguir funcionando esta bajante, si va a persistir en el tiempo, cuánto tiempo más, o si de alguna manera nos va a dar un respiro y va a crecer un poco el río, porque con que crezca 30, 40, 50 centímetros ya nos va a dar tranquilidad y normalidad. El problema es si baja de los 25 a los 20 o, bueno, el año pasado llegó a estar prácticamente en el 0. Y esas son las cosas que... ¿Y ahí qué ocurre? Bueno, ahí cuando está en el 0 hay que hacer batimetrías de manera permanente para ver por dónde concretamente pueden llegar a pasar las embarcaciones de menor calado y tratar de sacar, digamos, de la mejor forma la producción. Hoy se está sacando, por ejemplo, soja, pero esto está llevándose a Rosario. Cuando hagamos el dragado, obviamente ya vamos a tener la posibilidad concreta de tener buques transoceánicos y ahí sacar la producción. ¿Qué tipo de producción y hacia dónde? Bueno, hago un pequeño paréntesis con respecto a lo que está pasando hoy en el puerto y en el ente autárquico con el río. Ahora estamos, digamos, trabajando con una empresa de Santa Fe con la posibilidad de mandar maíz partido a Montevideo. Eso, digamos, nos va a brindar la posibilidad de que desde las dos terminales del puerto de Diamante funcionen operativamente y plenamente y vamos a poder... Pero, digamos, son cuestiones que tenemos que atenderlas de manera de forzar las circunstancias para poder hacerlas, si no se dan de manera natural. Y cuando tengamos el dragado integral, que estamos trabajando en eso y que estamos ya llegando, digamos, a la circunstancia propia de poder tener la licitación para abrir las ofertas, una vez que se haga la obra, obviamente ya vamos a tener una circunstancia absolutamente distinta, mucho más tranquila, donde las naves, las embarcaciones de menor calado van a poder entrar sin ningún tipo de problema y bueno, vamos también a tener la posibilidad de sacar barcos, que de alguna manera eso enriquece concretamente las posibilidades productivas de la zona y de la provincia de Entre Ríos, que es una de las políticas de Estado que ha definido, digamos, como prioritaria el gobernador de la provincia y que se sigue en todas sus líneas a través del Ministerio de Producción de Juan José Bailo y del Instituto Provincial Portuario de Carlos Yepes. Muchísimas gracias. Contrario. Bien, hasta allí la palabra entonces de Luis Estelio, presidente de aquí del Puerto de Diamante. Bueno, ustedes fíjense los efectos que tiene la bajante, ¿no? Uno son los efectos que uno puede ver a simple vista en el río, pero también hay todo un detrás que termina repercutiendo en la actividad económica de la zona, como decía Luis, pero también de la provincia de Entre Ríos. En un ratito vamos a volver, no solamente para meternos en esto, en la actividad portuaria, sino también para ver otros efectos que está teniendo la bajante del río Paraná aquí en Diamante. Más allá de todas estas consideraciones que Estelio estaba haciendo respecto de las consecuencias económicas que ya son evidentes a producto de esta bajante, es notable lo que decía al comienzo de la entrevista, ¿no? La persistencia de esta bajante histórica que también es una continuación de lo que ya vivimos incluso el año pasado. Totalmente, se están llegando a niveles muy cercanos a lo que se vivió el año pasado, Pau, y estos más de 500 días que tampoco brindan un buen panorama para lo que va a ser este mes de julio. Este mes de julio se espera que sea uno de los meses más críticos, después comenzaría a repuntar en agosto, septiembre, pero tampoco hay mucho... tema de planificación por estos días porque no se sabe con qué panorama o este fenómeno natural de la bajante o la creciente del río cómo va a actuar. Perfecto, Lisandra, quédate ahí nomás porque enseguidita vamos a regresar con vos para darle continuidad a esta información. Hasta luego. Hasta luego.